Adelante, diputado, por favor. Buenas tardes, doctor González Plasencia, distinguidos miembros de su equipo, de su gabinete. Hemos leído con atención su informe 2012 presentado en tres grandes apartados: sistema de justicia, sistema de seguridad humana y democracia y derechos humanos. Nos llama la atención su presentación, donde se cita a la Ciudad de México como un espacio privilegiado para el ejercicio de derechos y como un modelo para el ejercicio de ciudadanía, y al mismo tiempo matizar ante la evidencia de las desigualdades, la injusticia y la afectación negativa a la calidad de vida, aun cuando se haya avanzado en legislaciones paradigmáticas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, la implementación de políticas públicas para empoderar a las mujeres o a las personas adultas mayores y con discapacidad. Sin duda, en este párrafo se sintetizan los posibles avances y debemos considerar si hay que matizar mucho más, si tomamos en cuenta el tamaño y la gravedad de las problemáticas que afectan a los habitantes del Distrito Federal. Muchos de estos problemas, que no son estrictamente locales y están vinculados con la incertidumbre económica internacional, con el papel que juega México en el entorno mundial y las medidas que ha tomado recientemente el gobierno federal a través de reformas legislativas en abierta violación a los derechos humanos de todos los mexicanos. En materia del sistema de justicia, citan en el informe, la desconfianza de las instituciones es tal que solo el 11% de los delitos son denunciados, lo que habla, como lo señalan en el documento, de una crisis en el respeto y protección a los derechos humanos ante las instancias de justicia. Es de notar, por ejemplo, el dato que aportan en cuanto a la tortura: 75 averiguaciones previas en 2011 denunciándola, de las cuales ninguna llegó a la etapa de consignación, lo que exhibe la total impunidad. No es de extrañar, por lo mismo, que a pesar de la gravedad, como lo señalan las cifras del informe, muchos ciudadanos no recurran aún a esta instancia para proteger sus derechos. Un episodio, sin duda alarmante, fue lo ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2012, la criminalización de la protesta social y la condena paralela de los medios, donde se orquestó un acto de provocación que derivó en la detención de numerosas personas que, en pleno ejercicio de su libertad de expresión y manifestación, salieron a las calles a pronunciarse en contra de la asunción ilegítima de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Nosotros en su momento nos manifestamos en contra de la brutal represión ejercida en el desmesurado operativo montado, el cual, por cierto, a pesar de que hubo heridos de gravedad, a la fecha no hay ningún culpable. Asimismo, presentamos una propuesta ante este recinto legislativo para que se derogara el artículo 362 del Código Penal, cuya redacción se reformuló en esta Asamblea Legislativa de la manera siguiente: se les impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de los derechos políticos, hasta por 10 años a los que, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. El problema persiste entonces, pues aun cuando se desgrava la pena y se modifica el texto, permanece la ambigüedad y la indeterminación del concepto perturbación de paz pública. ¿Quién la va a calificar? ¿Quién la va a aplicar? Nosotros pensamos que el artículo 362 debe derogarse, porque atenta directamente contra los derechos humanos. Es una remembranza del terrible delito de disolución social que todos recordamos y condenamos, y no tiene cabida en un Estado de Derecho, pero sin duda es importante también saber qué es lo que opina la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al respecto. En cuanto a la seguridad humana, la describe como la protección contra los riesgos, amenazas y cambios repentinos que afectan las condiciones diarias y la calidad de vida de las personas. Señalan ustedes para 2012 un total de 2.050 expedientes de queja, de los cuales son relativos al derecho de salud 47.7%, derecho al trabajo 16.3%, afectaciones particulares a la niñez 10.2%, derecho al agua 5.5% y el derecho a un nivel de vida adecuado 4.3%. Tomamos nota de lo que corresponde relativo a la prevalencia mayoritaria de casos en materia de quejas por incumplimiento en el derecho a la salud, y nuestra disposición a apoyar en la resolución de los casos, como ya lo hicimos en su momento en cuanto a la atención psiquiátrica especializada. No obstante, consideramos que los expedientes no reflejan la forma abrupta como será afectada la vida de millones de capitalinos por las recientes reformas implementadas a nombre de un denominado Pacto por México, firmado por 3 partidos, entre las que se cuenta la llamada reforma educativa, que en los hechos de educativa no tiene nada.
Es una reforma laboral que modifica el artículo 3 constitucional y al hacerlo violenta el sentido de progresividad de la Carta Magna y conculca los derechos laborales de los trabajadores del magisterio. Algunos defienden esta reforma y la vinculan con la necesidad de eliminar vicios, cacicados, propiciar cambios profundos en la administración de la educación. Muchos otros que hemos padecido los llamados servicios de carrera profesional docente, como es el caso, los describimos como auténticos instrumentos de terror que consolidan el control de las burocracias de los altos funcionarios, amenazando permanentemente con el despido a los cuadros técnicos especializados en las distintas instituciones y afectándoles de manera grave su salud y condiciones de vida y de trabajo, sin que ello demuestre que desaparezca la corrupción y mejore la función pública. Previamente, aun cuando no forma parte del pacto, se aprobó la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, cuyas modificaciones son de tal gravedad que deja de ser una ley protectora del trabajo para proteger en adelante los intereses del capital. Una ley que atenta directamente contra la estabilidad laboral y fomenta el empleo precario y el pago por horas, disminuyendo aún más los ingresos de los trabajadores, afectando de manera grave a millones de mexicanos. Comparando las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI y haciendo un balance del autollamado presidente del empleo, encontramos que se crearon 5.4 millones de empleos. Sin embargo, el IMSS solo reporta en el periodo 2.4 millones de nuevos asegurados. Primera contradicción. 4.2 millones de esos nuevos empleos fueron con ingresos menores a 3 salarios mínimos. En contraparte, se perdieron 2 millones de empleos de 3 o más de 5 salarios mínimos. Dicen que solo hay 2.5 millones de desocupados, pero nos reportan 35.4 millones de población económicamente no activa de 14 años y más. El sector terciario absorbió el 75% de los nuevos empleos, de los cuales más del 50% provienen del sector del hogar. En la ciudad, por ejemplo, muchos de los avances logrados con la cobertura de los programas sociales se desplomaron a mitad del sexenio. A pesar de que el PIB per cápita es el más alto del país, con 179.800 pesos anuales, desde el punto de vista de los ingresos de los hogares, el promedio es de solo 63.637 pesos anuales, unos 5.000 pesos mensuales, y tenemos casos extremos en el primer decil que perciben solo 12.019 pesos anuales, es decir, alrededor de 1.000 pesos mensuales, un ingreso diario per cápita de 33 pesos. Como conclusión, en nuestro país no se respeta el derecho al trabajo y la gente está refugiándose en la economía familiar, es decir, la sobrevivencia. Con la nueva reforma las cifras empeorarán. Su informe nos reporta diversos casos donde no se han respetado los laudos en favor de los trabajadores. Finalmente, en el apartado de democracia y derechos humanos, señala el informe: la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. La construcción de un sistema democrático tiene como pilares el ejercicio de todos los derechos humanos. Es evidente que ni los trabajadores ni los profesores fueron consultados ante reformas que violentan de manera dramática sus derechos humanos, y son notorias las limitaciones de la Ley de Participación Ciudadana de la ciudad en la materia. Para terminar, ni durante el régimen militar en Argentina ocurrieron tantas muertes como las que se cuentan en México durante el sexenio anterior. La violencia perpetrada por las organizaciones delictivas y también por el Estado configura un fenómeno de necrometabolización. Este es el resultado del régimen de Calderón, la violencia como sistema. El empleo de testigos protegidos en México provocó una regresión en el número de partidos de justicia. Durante el gobierno de Felipe Calderón se recurrió insistentemente a los testigos protegidos. Uno de ellos es Roberto López Nájera o Jennifer, quien ha producido caos sistemático en el país. Pero Jennifer, o el robot programado por el sistema, aún tendría mucho por hacer. El 26 de mayo de 2009 ocurrió el michoacanazo, situación que llevó a la cárcel a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios públicos y a un juez. ¿Ustedes saben el nombre del testigo protegido que dio testimonio de esa red criminal de funcionarios públicos? Claro, Jennifer. El 16 de mayo de 2012 fue un día terrible para los altos mandos militares. El destacado general y ex subsecretario de Defensa Tomás Ángeles de Aguatari, descendiente de militares del pueblo que lucharon por la independencia, la reforma, la revolución y por un México de libertades y derechos, fue detenido y posteriormente arraigado. Jennifer aseguró de oídas que el general Tomás Ángeles de Aguatari protegía el crimen organizado. De acuerdo a los familiares de las víctimas, el testimonio del general, registrado en los medios informativos, se conoce la existencia de actos de tortura contra las distintas personas que fueron involucradas por Jennifer. De esta forma se lograron testimonios forzados contra el general Ángeles de Aguatari. Como todos se imaginan, esto ha causado mucho daño a las Fuerzas Armadas mexicanas y ha dañado el prestigio de la institución.
Sabemos que en el Calderonato se ejercieron más de 8.400 arraigos. Debemos erradicar la figura del testigo protegido y evitar y sancionar cualquier acto de tortura cometido en territorio nacional por las autoridades policíacas, militares y de procuración de justicia. Refrendamos el compromiso con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la iniciativa enviada a la Asamblea Legislativa para desaparecer del Distrito Federal en Agua de la Raya. Ante la penosa situación que padeció el general Ángel Traguajare y las otras personas vinculadas a este caso, promovió un exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República. Señalamos a Felipe Calderón y a los responsables en ese tiempo de la Procuración de Justicia de llevar inocentes a las cárceles, amparando a criminales como Jennifer, inventando pruebas, además de establecer la tortura como un método de coerción para la verificación de culpables. El tema del general es un asunto político, que también fue michoacanazo. Agradezco la atención de todos ustedes y celebramos que ayer por la noche recobró la libertad un patriota y un reformador. Muchas gracias. Gracias, diputado Larson. Sí. Tiene el uso de la tribuna hasta por 10 minutos el diputado José Fernando Mercado Guardia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.